Hola, en el día de hoy hablaremos acerca de los microorganismos en el ciclo del hierro y las transformaciones microbianas del fósforo. Mi grupo lo conforman María Fernanda Calle Beltrán, María Camila Espitia, Yasmin Rodríguez Campo y yo, María Luisa Castro Calle. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Es un metal de color gris plateado y es muy importante para los ciclos biogeoquímicos en la Tierra. Los microorganismos juegan un papel muy importante en las transformaciones de este elemento en la naturaleza. El hierro se encuentra presente en dos estados de oxidación. El estado ferroso, que se oxida como resultado de la respiración anaerobia, se encuentra en condiciones anaerobias ya que la presencia de oxígeno provoca su rápida oxidación. El estado férrico se reduce como resultado del metabolismo quimiolotrófo. En aguas superficiales se encuentra en niveles muy bajos, ya que el ion Fe3+ se encuentra prácticamente insoluble. Y el tercer estado de oxidación se produce solo por actividad humana, como fundición de menas de hierro para formar hierro fundido. El ciclo del hierro. El ciclo del hierro consiste en reacciones de óxido-reducción, que reducen el hierro férrico a ferroso y oxidan el hierro ferroso a férrico, a partir de compuestos orgánicos que contengan hierro y azufre. La aparición de sedimentos de hierro desencadenan cambios en el pH del suelo, favoreciendo la acción de microorganismos llamados ferrobacterias. La función de estos microorganismos es descomponer los compuestos orgánicos de la siguiente manera. La reducción de hierro férrico a ferroso se debe a la actividad de las bacterias reductoras en condiciones anóxicas, mientras que la oxidación espontánea del hierro ferroso a férrico se debe a las bacterias oxidadoras quimiolitótrofas en ambientes aeróbicos. Las bacterias del hierro son bacterias comunes en todo el mundo, que obtienen la energía que necesitan para vivir multiplicándose por oxidación del óxido ferroso. Eh, el óxido férrico resultante es insoluble, apareciendo como un lodo marrón gelatinoso que mancha al contacto y que puede contribuir a la corrosión. A continuación veremos un poco de las bacterias que se encuentran en el hierro. Entre las características que encontramos es que usan CO2 como fuente de carbono, fijándolo a través del ciclo de Calvin. Poseen un pH neutro y un pH ácido. Es un metal maleable, ferromagnético a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica. Es exageradamente duro y denso, forma parte de numerosos minerales, entre ellos muchos óxidos, y raramente se encuentra libre. Su dureza significa que es muy resistente a ser rayado por otro tipo de metales o algo así. Tienen una alta conductividad térmica, pero tienen también una baja conductividad eléctrica. El fósforo es uno de los elementos químicos esenciales para la vida. Forma parte de los ácidos nucleicos ADN y ARN, del ATP y de otras moléculas que tienen el ion fosfato y que almacenan la energía química. Se encuentra presente en pequeñas cantidades en las plantas, aproximadamente el 0,2%, y puede estar presente hasta el 1%, conformando la masa corporal de los animales. Para hablar un poco sobre las transformaciones microbianas del fósforo, debemos hacer mención o traer a mención lo que es el ciclo del fósforo. Pues el ciclo del fósforo se basa principalmente en que el fosfato que se encuentra en el suelo es extraído o es absorbido por las plantas a través de su raíz. Este es necesario para su crecimiento. Estas plantas son consumidas por los animales herbívoros y ellos al defecar esta materia orgánica, al defecar estos excrementos son procesados o son transformados
por acción de los microorganismos como hongos y bacterias. Eso es de lo que hablaremos realmente a continuación. Los microorganismos como fuente de dinamizadores del fósforo en el suelo. Los organismos involucrados en la transformación del fósforo en el suelo incluyen bacterias, hongos, cromistas, protozoos y algunos nemátodos, como ya había mencionado. La movilización del fósforo en la naturaleza la hacen los microorganismos, ya que participan en la disolución y transformación del elemento hasta combinaciones asimilables por las plantas y también en la fijación temporal. El fósforo como elemento no es asimilable por una planta. Este tiene que ser transformado en fosfato, que son aceptados por las plantas. Los compuestos organofosforados son agregados al suelo por la incorporación de residuos de cosecha, materiales orgánicos y estiércol. El fosfato orgánico es hidrolizado por la enzima fosfatasa, que segrega en los microorganismos y libera el fosfato, que será asimilado por la planta. Dentro de todo este proceso participan algunas bacterias, hongos, como por ejemplo la bacteria Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus y Pseudomonas putida, que solubilizan la forma orgánica del suelo. Y los hongos del género Aspergillus, Penicillium y Rhizopus, degradando ácidos nucleicos a fosfatos simples. Voy a hablar sobre la solubilización de fosfatos en los suelos. El principal mecanismo microbiológico por el cual los compuestos fosfatados son solubilizados es la disminución del pH del medio extracelular hasta valores aproximados a 2.0, que son necesarios para que se pueda llevar a cabo la solubilización. Este fenómeno se origina debido a la liberación de ácidos orgánicos de bajo peso molecular por parte de los microorganismos, cuyas propiedades quelantes favorecen la formación de complejos insolubles con metales, con la consecuente liberación de fosfato. La capacidad de solubilización también depende de la naturaleza de la fuente de nitrógeno usada en el medio de cultivo. Se han registrado mayores tasas de solubilización en presencia de sales de amonio que cuando el nitrato es usado como fuente de nitrógeno. Esto ha sido atribuido a la extrusión de protones que compensan la toma de amonio, produciendo un pH extracelular más bajo por la acidificación del medio. Además, se ha encontrado que otros componentes del medio de cultivo también pueden afectar la solubilización, como el contenido de potasio. En los suelos, la solubilización del fosfato por ácidos orgánicos depende del pH y la mineralogía del mismo. Existen dos mecanismos para que esto ocurra. El primero es un intercambio del ácido. Por ejemplo, los H más provenientes del citrato se intercambian por el fósforo ligado a la superficie de los cristales del hidróxido de aluminio o hidróxido de hierro, reduciéndolo y liberando el fósforo. El segundo mecanismo depende de la concentración de los ácidos orgánicos producidos por los MSF. La cantidad y el tipo de ácidos orgánicos liberados dependen del tipo de microorganismo. El efecto quelante de estos ácidos en la solubilización consiste que a través de su grupo hidroxil y carboxil quelan los cationes unidos al fosfato, convirtiéndolo a forma soluble. Algunas aproximaciones al estudio de los microorganismos solubilizadores de fosfato. Uno de los primeros estudios en torno a la solubilización de fosfato fue el reportado por Pikovskaya en 1948, quien reportó bacterias productoras del ácido láctico que permiten la solubilización de fosfatos en cultivos in vitro, y estandarizó el primer medio de cultivo para el aislamiento de solubilizadores de fosfato, el cual lleva su nombre. Como resultado de estos trabajos, se generó el primer biofertilizante a base de este tipo de microorganismos denominados fosfobacterina. En 1982, Banik y Day evaluaron la disponibilidad de fosfato en suelos aluviales después de la inoculación de algunos microorganismos solubilizadores de fosfato y encontraron algunos microorganismos promisorios, dos cepas de hongos con capacidad solubilizadora, Aspergillus candidus y A. fumigatus, una cepa bacteriana Bacillus firmus y un actiomiceto del género Streptomyces sp. Estos autores concluyeron que el uso de
enmiendas orgánicas más de la adición de bacterias solubilizadoras de fosfato favorecen la disponibilidad de fósforo en suelos aluviales.